A continuación, tenemos el gusto de presentarles a la ingeniera Marisol Maldonado, quien cuenta con una ingeniería en mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con diplomado en desarrollo de habilidades directivas, creadora del contenido educativo de Pasos por Ingeniería, donde los estudiantes refuerzan su conocimiento adquirido en el aula. El día de hoy nos compartirá la conferencia Marisol y sus pasos por ingeniería. Hola Marisol, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Karina, por la introducción y la invitación. Yo feliz de estar nuevamente aquí con ustedes para compartirles lo que sé. Gracias a ti, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Karina. Y pues bueno, les voy a platicar de Marisol y sus pasos por ingeniería, comenzando platicándoles acerca de ingeniería. Ingeniería es una área súper bonita, pues obviamente me fascina, porque a través de ella podemos entender lo que pasa en nuestro entorno. En sí, la ingeniería nos permite ver desde la física, la química y todas las áreas de la ciencia cómo aplicarlo y cómo sucede en la naturaleza para replicarlo, mejorarlo y hacer muchos sistemas que nos ayudan a mejorar como pues sociedad, como especie y ir un poquito avanzando en los avances tecnológicos, ¿no? Entonces la ingeniería tiene un impacto gigantesco dentro de este mundo y también fuera del mundo, porque en el espacio también hay muchísima ingeniería. Y realmente es muy importante considerar cómo es que surgió la ingeniería aquí en México, porque en México llegó hace bastante tiempo con el Real Seminario de Minería, que fue el primer lugar de todo el continente americano en donde se empezó a hacer un estudio, como un plan, desarrollado un plan de estudio de ingeniería. En 1776 es cuando se tiene como que la fecha de fundación. Y es importante porque este Real Seminario de Minería comenzó en México, en la Ciudad de México, en lo que hoy conocemos como el Palacio de Minería. Y es súper interesante este punto porque fue como la cuna donde empezó a estudiarse formalmente la ingeniería, donde empezaron las primeras carreras. Y cuando platico esto, mucha gente me dice, ¿y por qué no se llamaba Real Seminario de Ingeniería? ¿Por qué Real Seminario de Minería? Bueno, les platico que cuando pasó todo esto de la conquista y todo lo que pasó en nuestro continente y en México, pues lo que se explotaba muchísimo era la minería. Realmente no fueron los ingenieros mineros los primeros ingenieros que se instituyeron dentro del Real Seminario de Minería. Fueron los ingenieros topógrafos, los ingenieros geodestas, el ingeniero civil y también el ingeniero mecánico electricista. Todas estas áreas son muy importantes porque fue como empezó a interesarse la gente, la sociedad aquí en el continente por entender y explotar el campo de la minería y todos los recursos naturales de nuestro continente, de nuestro país, México en este caso. Y pues es importante saber todo esto porque como verán, lo que buscábamos era conocer lo que pasa en nuestra naturaleza con los recursos que tengamos para poder explotarlo y convertirlo en nuevas cosas. Entonces, la ingeniería fue algo fascinante. En el continente, por ejemplo, europeo, ingeniería ya tenía bastantes años, pero es importante rescatar que el primer director fue del Real Seminario de Minería fue Fausto de Eluyar. Fausto de Eluyar fue un español muy importante dentro de la ingeniería, porque él estudió en la Academia de Minas en Alemania y también fue el descubridor del wolframio, este elemento de la tabla periódica. Bueno, pues él hizo un trabajo excelente porque buscó a todos los catedráticos y al cuerpo docente para hacer estas primeras carreras. Y realmente, pues en el Palacio de Minería, si van a visitarlo en la Ciudad de México, hay muchísimas cosas que nos recuerdan a todo lo que pasó y la historia que vino detrás. Porque el Palacio de Minería fue en que terminó el Real Seminario de Minería, pero fue una evolución. Se llamaba también Escuela para Ingenieros, le cambiaron de nombre 1000 veces hasta moverlo de lugar cuando pasó lo de Ciudad Universitaria en la UNAM, que se llevó parte de lo que existía dentro del Real Seminario de Minería, que en ese entonces era Escuela para Ingenieros. Y es importante ver cómo es que se diversificó. Porque hoy en día, pues como lo comentaban al inicio, yo estudié ingeniería mecatrónica en la UNAM.
¿Cómo pasamos de entender toda esta naturaleza para explotar los recursos hasta llegar a cosas más avanzadas, como mecatrónica, como ingeniería aeroespacial, como ingeniería en biotecnología, en muchísimas áreas de la ingeniería? Pues resulta ser que no solo el explotar los recursos naturales es lo que se encarga un ingeniero, sino en los avances tecnológicos, y de ahí la importancia gigantesca. Ahora yo les quiero platicar un poco de qué trata ingeniería mecatrónica, que es la carrera que yo estudié. Bueno, pues conjunta varias áreas bases de la ingeniería, lo que son la mecánica, la electricidad, la electrónica, la computación y el control. Todas estas por sí solas ya son carreras de ingeniería, pero mecatrónica hace como el conjunto de todas ellas, y es porque lo demanda en la actualidad pues nuestra sociedad, que es la transversalidad del conocimiento para poderlo aplicar de mejor manera. Entonces, eso es lo que es ingeniería mecatrónica. Comprende muchas áreas de la ingeniería que son bases para poder conjuntarlas en proyectos, servicios, productos y muchísimas cosas interesantes. Hoy en la industria, los ingenieros mecatrónicos tienen un campo laboral gigantesco, como muchas otras ingenierías emergentes o que están surgiendo, porque la verdad es que la industria ahora demanda de estas profesiones. Claro, los ingenieros geodestas, los ingenieros civiles y todas estas ingenierías que ya tienen muchísimos años son igual de importantes, pero son áreas diferentes. Ya tenemos un espectro gigantesco de todas estas ingenierías, cada una en su desarrollo específico, y la verdad es que cada una importante. Y lo que es importante también de resaltar es la responsabilidad ética de los ingenieros. Los ingenieros son los encargados de desarrollar proyectos que muchas veces tienen que ver con impacto ambiental, con el impacto y explotación de los recursos naturales, con la basura espacial y todo lo que está sucediendo. Entonces, un ingeniero también tiene que formarse desde la parte ética, saber que las decisiones que toma dentro de una empresa, dentro de un proyecto, no solo impactan en ese proyecto, en esa empresa, tienen un impacto global, un impacto que puede ser favorable o no. Así que no hay que tomar decisiones a la ligera siendo un profesionista como ingeniero, y de cualquier otra profesión también, porque impactan de una manera. Entonces, algo que sí se tiene que quedar muy claro es la responsabilidad ética que todos como individuos tenemos en la sociedad. Ahora bien, dentro de esto de mis pasos por ingeniería es por el canal de YouTube que yo tengo, pero he tenido como la oportunidad de platicar con varias áreas de la ingeniería, no solo de mecatrónica, donde he descartado varias habilidades que se desarrollan dentro de la ingeniería que son súper importantes para los estudiantes. ¿Como cuáles son estas? El manejo del estrés, la asertividad. Desde luego la asertividad, porque muchas de las veces queremos decir algo, pero no lo hacemos de la mejor manera. Y ahí puede haber conflictos que se pueden hacer gigantescos solo por no ser asertivos en nuestra manera de hablar. Las relaciones humanas empáticas también son súper importantes. ¿Por qué? Porque normalmente en un proyecto no solo te vas a encontrar ingenieros de diversas áreas, sino también contadores, administradores, diseñadores, de todo. Entonces, el saber que esa otra persona dentro de tu equipo no domina los conocimientos técnicos que un ingeniero tiene y nosotros no dominamos lo que ellos conocen, pues tenemos que tener la flexibilidad de poder comunicarnos de una manera más apropiada. El lenguaje técnico en ingeniería abunda de sobremanera, porque entre nosotros conocemos esos conceptos, pero cuando tenemos que explicárselo a alguien fundamental en el proyecto que no tiene que ver con el área, hay que saber tener esta flexibilidad de palabras, no hacerlo complicado, y si es complicado el concepto, tratarlo de hacer de una manera mucho más sutil que alguien lo entienda con simples palabras. Yo soy fiel creyente que uno entiende las cosas verdaderamente hasta que se las puedes explicar a tu abuelita, a tu abuelito, y con palabras sencillas entender todo esto que está pasando, todo esto que quieres explicar. Solo hasta ese momento lo comprendiste porque lo pudiste bajar a un nivel que todos podamos comprender. Entonces, eso es súper importante también. Desde luego, el tan famoso en todas las áreas del conocimiento, el trabajo en equipo. Creo que con esto nos taladran muchísimos profesores, muchísimas personas, y es muy cierto. El trabajo en equipo representa muchísimas cosas. Las anteriores, manejo de estrés, delegar trabajo, asertividad, como que es el conjunto de todas ellas, ¿no? Y es muy importante porque si tú eres parte fundamental de un equipo, todos también lo son, no solo tú puedes tomar decisiones, no solo tú puedes tener como el liderazgo.
a veces se cambian los roles de un lado al otro, dependiendo de lo que necesite el equipo, y se trabaja en equipo. Cuando se hacen proyectos, realmente no es que tú hiciste tal cosa, sino tú, en colaboración de más personas expertas, realizaron y llevaron a cabo un proyecto. Entonces, siempre hay que ser conscientes de esto, que no eres individual en un proyecto, eres parte y conjunto de. Si algo dentro del trabajo en equipo, el proyecto no funciona, no es culpa de uno, es culpa de todos. De igual manera, si funciona de una manera correcta, no es tu logro, es un logro compartido. Y la verdad es que es muy bonito cuando uno se da cuenta que puede trabajar con diversos tipos de personas, pensamientos, ideas, creatividad y todo esto. Y ahí me voy al siguiente paso, que es la creatividad y la innovación. Ingeniería, como les dije, pues se trata de conocimiento técnico que se lo lleva a lo práctico y todo esto. Pero una parte fundamental también es la creatividad y la innovación. ¿Por qué? Porque ingeniero tiene como un origen muy raro. Muchos dicen que la palabra viene de engine, por inglés, engineering, que es de motores y todo esto, ¿no? Pero otros dicen que es de creatividad, de ingenio. Entonces, sea una o sea la otra, ingeniería necesita muchísima creatividad. No solo el conocimiento técnico, sino el saber desarrollar proyectos de una manera creativa, darle el twist con estos conocimientos que nosotros tengamos. Y la innovación, muchas de las veces, y los ingenieros no trabajan para empresas, no trabajan en equipos individuales, sino crean, emprenden, hacen muchísimas cosas porque el conocimiento que tienen les da para ello. Entonces, parte fundamental de ser ingeniero también es ya sea como emprendedor o innovador dentro de donde estás trabajando en un sector específico. Y por último, creo que otra como cadena importante de las habilidades que desarrolla un ingeniero es la capacidad de entender la globalización tal cual, que es una expansión gigantesca del comercio internacional que no solo es individual en cada país, en cada estado, sino entender lo que realmente está pasando en el mundo para poder desarrollar proyectos que ataquen todas estas áreas. Y pues bueno, creo que ya hablé muchísimo, pero vamos a la parte donde les quiero contar de mis pasos por ingeniería, que es la parte importante de las matemáticas. Muchas personas se acercan a mí diciéndome, quiero ser ingeniera, ingeniero, porque la verdad es que quiero desarrollar tal proyectos, me encanta la física, me encanta esto, me encanta el otro, pero no soy bueno en matemáticas. ¿Crees que la voy a lograr? Y esa pregunta llega con muchísima frecuencia. Y yo siempre les digo, miren, para ser ingeniero, para estudiar ingeniería, tienes una de dos. O de verdad apasionarte por ser ingeniero y querer lograrlo, o ser muy bueno en matemáticas y en física y en estos conocimientos específicos. Puedes hacerlo de las dos maneras. Si alguien quiere ser ingeniero o ingeniera y no tiene las habilidades matemáticas, anímense. ¿Les va a costar? Sí, el doble que a los demás, seguramente. Pero de que lo pueden lograr. Porque las matemáticas, al final de cuentas, son pasos a seguir, direcciones a seguir, una secuencia de lógica matemática que se tiene que estructurar para emplearlo en diversos proyectos. Pero las matemáticas, como son esta receta, uno los puede entender y aprender. Dentro de la industria de la ingeniería están los que aplican la matemática pura dentro de la ingeniería como herramienta, que son los investigadores, los desarrolladores, pero tenemos también a las personas que son un poco más creativas e innovadoras, que se dedican a utilizar el conocimiento que tienen de todas estas áreas de la ingeniería en algo específico y no tienen que trabajar puramente con matemáticas. Ya existen softwares de simulación, softwares que les permiten hacer cálculos gigantescos, pero sí tienen que saber de dónde surge eso que está pasando dentro de la computadora. Entonces, durante el estudio de ingeniería son vitales las matemáticas. Nos ayudan a entender los procesos que están pasando en ingeniería, pero no hay que olvidar que nosotros no somos matemáticos. Nosotros solo empleamos las matemáticas como una herramienta dentro de la ingeniería. Entonces, hay que tomarlo como eso. Así como para el chef los instrumentos y los recursos como cereales, vegetales y todo esto, para nosotros son las matemáticas, nuestros utensilios, las herramientas que necesitamos para aplicar el conocimiento. Entonces, deben de ser las matemáticas en nuestro favor, no en contra. Hay que entenderlas, hay que comprenderlas.
Y muchas de las veces este miedo que tenemos por las matemáticas es por cosas que no entendimos casi que desde primaria, con las operaciones con fracciones, o en secundaria, leyes de los exponentes, empezar a ver el lenguaje algebraico con las incógnitas, leyes de los exponentes, leyes de muchísimas leyes, las leyes de los logaritmos, todo lo que existe. Eso se puede aprender porque es realmente simple cuando uno entiende la lógica que está sucediendo dentro de las matemáticas. Es por eso que yo creé, y por muchas cosas más, el canal de YouTube Pasos por Ingeniería, porque para mí era muy importante enseñarles esos pasos a seguir. De hecho, por eso se llama así el nombre, Pasos por Ingeniería, porque yo siento y considero que todas las matemáticas se pueden describir a través de procesos que son pasos a seguir. Si uno entiende estos pasos, va a dominar cualquier cosa de las matemáticas. Pero como no nos las enseñaron tal cual, y cuando pasamos a secundaria nos dicen que eso lo debimos de aprender en primaria, y cuando pasamos a prepa o eso equivalente en su país, eso lo debiste haber aprendido en secundaria, y pasas a la universidad y ahí ya es como lo peor, porque eso lo debiste haber aprendido en prepa, secundaria y primaria y nadie te enseñó nada, solo toman por sentado que tú ya lo sabes. Entonces dije, voy a crear este canal para compartirles estas bases desde lo más simple hasta lo más complejo para que lo entiendan, y que si ustedes quieren ser ingenieras o ingenieros, se animen y que las matemáticas sean una herramienta a su favor y no una herramienta en contra. Actualmente, pues mi canal tiene más de 800 videos en los cuales les enseño temas como álgebra, cálculo diferencial, cálculo integral, probabilidad y estadística, ecuaciones diferenciales y temas ya aplicados a la ingeniería de diversas áreas: termodinámica, mecánica, estática, circuitos digitales, circuitos eléctricos, y todo eso visto desde el punto de vista matemáticos, porque la verdad es que todas estas áreas, desde el primer semestre de ingeniería hasta el último semestre, se ocupan matemáticas, porque las matemáticas describen estos procesos que existen dentro de la ingeniería. Entonces es súper importante saberlos, entenderlos y pues realmente practicar y emplearlos. A mí me tomó muchísimo por sorpresa cuando llegué a los últimos semestres de ingeniería en las clases de robótica, que lo primero que nos enseñaron fue álgebra, dinámica, estática, operaciones y transformaciones con matrices. Y yo lo que quería ver en robótica era ya ver los robots manipuladores, los robots seriales, todos estos robots que están en la industria. Y no, oh sorpresa, primero es la robótica teórica, que son las bases con las matemáticas. Y ahí es cuando tu cerebro entiende para esto era el álgebra, para esto era la dinámica de los cuerpos. Y pues uno entiende que esto se aplica. No te los enseñan para torturarte, te enseñan porque es importante, muy importante y súper vital para las personas que se van hacia la investigación, y también muy importante para los que se van a ingenieros de campo, a los que están en la industria participando en muchísimos procesos, porque son ellos también los que aplican lo que aprendiste en matemáticas. Y claro que también la parte superficial de entender las matemáticas es que al hacer tantos ejercicios, al seguir una secuencia de pasos o lógica matemática, pues uno desarrolla un pensamiento estructurado. También es por esto que a los ingenieros nos consideran personas cuadradas o cúbicas, porque realmente tenemos un pensamiento muy estructurado. A veces nos dicen una cosa muy diferente de otra área, como por ejemplo estás platicando con alguien de administración o de diseño, y para ti es como, ok, pero ordena primero lo que estás diciendo, hazlo esquemático y ahora sí, para empezar a ejecutarlo. Pero son maneras diferentes de estructurar el pensamiento. A nosotros nos los hacen muy técnico porque toda la profesionalización de la ingeniería así va a ser. Y todas estas herramientas son súper, súper interesantes. También alumnos o personas que me ven mucho más chiquititas me dicen, ¿para qué sirve la regla para factorizar? ¿Para qué me va a servir esto y el otro? Bueno, muchas de las veces no se aplica per se, pero cuando se están desarrollando cosas, sí. Cuando te dedicas al área, sí. Y muchas veces también me dicen, pero entonces, ¿para qué no los enseñan en secundaria? ¿Para qué nos torturan con esto? Bueno, también nos enseñaron historia, geografía, muchísimas cosas que no ocupamos día a día.
sin embargo es importante conocerlo para entender todo lo que está pasando en nuestro entorno sin irnos hacia un lado o hacia el otro. Entonces, de ahí la importancia de las matemáticas y por qué la razón de lo que hago. En Pasos por Ingeniería, que es mi proyecto de YouTube, pues realmente lo disfruto mucho, porque gracias a este canal ha habido muchísimas personas que se acercan a mí diciéndome, gracias a tu canal puedo estudiar ingeniería porque me daban miedo las matemáticas. Gracias a ti entendí tal materia. Gracias a ti no me fui a final. Y todos estos gracias yo de verdad los aprecio muchísimo. A todos los chicos que me ven de Pasos por Ingeniería, de verdad muchas gracias, pero siempre les digo lo mismo. No se trata de lo que yo enseñe. Hagan de cuenta que yo soy una enciclopedia virtual que existe dentro de la plataforma YouTube, pero el esfuerzo de cada uno de los estudiantes de buscar un recurso más para entender las matemáticas y salir bien en su ingeniería es de ellos. Así que el esfuerzo es completamente para todas estas personas que utilizan estos recursos. Así como existe Pasos por Ingeniería, mi canal de YouTube, existen muchísimos de matemáticas, de física, de biología, de un montón de áreas del conocimiento. Y ustedes, si se sienten o curiosos, interesados o lo necesitan, ahí hay muchísimo contenido de educación que pueden aprovechar totalmente gratis, donde ustedes pueden adelantar, retroceder, volverlo un poco más rápido, a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, 1 hora antes del examen, que no lo recomiendo, pero ustedes tienen ahí la información. Siempre existe. Ahorita mientras ustedes y yo estamos platicando en este momento, existen clones de Marisol alrededor de todo el mundo que están aprendiendo álgebra, cálculo, probabilidad estadística, termodinámica y todas estas áreas. Esa es la gran ventaja del Internet y hay que utilizarlo en favor de cada uno de nosotros. En este caso, de la educación. Entonces, chicos, espero haberlos enamorado con la ingeniería. Yo soy una amante de ella. En mi canal pueden encontrar recursos matemáticos y también cosas curiosas y también de diferentes áreas de la ingeniería para que ustedes se animen a estudiarla. Así que pues muchísimas gracias por el tiempo, el espacio y que me hayan estado. Y pues yo soy Marisol Maldonado y pues cualquier cosa, continuamos la conversación, ya sea en mi Facebook o en mi YouTube, que estoy como Pasos por Ingeniería, o también en Instagram y Twitter como @MarisolMaol.